Esto es Subterfuge Radio. Sean ustedes bienvenidas y bienvenidos a una nueva entrega de Simpatía por la Industria Musical, emitiendo desde el estudio Alfonso Santiesteban de la calle Almirante y bajo palio digital de Subterfuge Radio. Seguimos recabando historias fascinantes de gente que decidió enfocar su vida por los caminos que acompañan a la música desde diferentes trincheras, de los hobbies que se convierten en profesión, de lo que supone conocer a ídolos y trabajar con ellos, de lo que a veces supone el éxito, la decepción o el fracaso. Hoy recibimos a alguien que ha apostado con valor cuando nadie lo hacía por propuestas a priori complicadas, pero que luego se convirtieron en éxitos masivos. Una historia, otra, de un tipo al que por aquí se le aprecia y respeta y que nos hace tremenda ilusión pase a formar parte de esta especie de enciclopedia sonora en la que estamos convirtiendo Simpatía por la Industria Musical. Todo un placer recibir hoy en el estudio a Alfonso Santiesteban de la calle Almirante, a la palabra y el testimonio de Xavi Manresa. Bienvenido, Xavi Manresa. Bienvenido, Xavi Cap, ¿no? Bueno, sí, muchas gracias. Sí, se me conoce por Xavi Cap, el apellido que es prácticamente... Hace ya que mutó, ya el Manresa casi desapareció, ¿no? Sí, bueno, hay algunos que todavía me llaman Manresa, pero bueno, bien. Muchas gracias por invitarme. Nada, un placer, gracias, porque bueno, lo llevamos tiempo intentando, pero al final lo hemos conseguido también. Has sido generoso, vienes de Barcelona y se complicaban las cosas. Hablabas antes fuera de micro, 37 años para saber del negocio, desde luego. Estamos hablando del año 88, ¿vale? De cuando empiezas tu primera gira, haces tu primera gira. Correcto. Pero ¿qué podemos saber de Xavi Manresa cuando era Xavi Manresa antes de eso? Antes de ser Xavi Cap. Exactamente. A ver, siempre he sido un amante de la música. Mi primer impacto musical era muy jovencito y en televisión española pasaban Kid Creole de Elvis Presley, la película. Ajá. Y yo tenía uno de esos cassettes que apretabas dos botones y grababas. Y paraba. Entonces empecé a ver la canción, la película, y cada vez que cantaba una canción Elvis grababa la canción y me hizo un cassette. Y el segundo recuerdo que tengo así es un documental también la 2, creo, James Paul McCartney, donde básicamente eran Wings, que yo no sabía que tenía. Pero hubo una canción que salió ahí medio que era Yesterday, ¿vale? Que el tío también tocó dentro del documental. Y me llamó mucho la atención. Y al cabo de un año, mi madre me regaló un cassette, Help, el disco Help, que salía Yesterday. Bueno. Esos son mis primeros recuerdos como que es música, ¿no? Entonces, vengo del rock and roll, evidentemente, y los Beatles para mí han sido el ABC de la música. ¿Y cómo en el 88 te decides a dedicarte a esto, a enfrentarte a esa primera gira? ¿Realmente es un caso, Xavi, Manresa, es un caso de un hobby que se convierte luego en una presión? Sí. A ver, yo tocaba en grupos, tocaba el bajo en grupitos, tocábamos versiones, pero muy amateur y muy de coleguitas. Y trabajaba en un bar, y en este bar, pues por las tardes me quedaba yo solo, era un bar pequeño, y despachaba, y bueno, pues venían todo el mundo, los fumetas del barrio, tal y cual. Por la mañana era más oficinas y desayunos, y ponía música, y pues ponía igual Rollings, que ponía Ramoncín, que ponía no sé qué. Y un tipo vino un día, se tomó una cerveza, se tomó dos, se tomó tres, estuvo escuchando la música, y volvió al día siguiente y me dice: hostia, es extraño encontrar un bar por aquí, por las Corts, que pongan este tipo de música y tal. Digo, ya, bueno, yo es que soy músico, ya sabes, aquel orgullo musical que tenemos. Yo es que soy, y él me dijo: yo también soy músico, toco el bajo. Yo también, dice, y le digo, ¿de dónde tocas tú? Dice, yo toco el bajo en los Subterranean Kids. Hostia. Y yo le dije, bueno, yo toco el bajo con unos amigos, ¿no? Bueno, el tío siguió viniendo, fuimos hablando y tal, era Marc, y bueno, al final, pues una relación camarero-cliente fluida, y me dijo, oye, pues mira, ¿hablas inglés? ¿Tienes carnet de coche? Digo, sí. Dice, nos vamos de gira en septiembre, ¿quieres venir con nosotros y nos ayudas? Bueno, no conocía a ese tipo desde hacía un mes, pero le dije a mi jefe, oye, me cojo vacaciones 15 días. Sí. Y sí, me cogí, me subí a la furgoneta, me fui con ellos
prácticamente no los conocía. Había estado en un concierto que hicieron en un local abandonado de Barcelona para conocer un poco la banda, y me subí a la furgoneta y me fui para Alemania 15 días. Y bueno, lo de la gira que ya fue... Esas giras autogestionadas. Pero una gira que... Fuimos con una furgoneta que se murió el primer día, íbamos para 15 días y tuvimos 3 meses, tuvimos que empezar a buscar dinero para comprar una furgoneta para volver. Bueno, fue aquello, da para un libro esa primera gira de Subterranean. Pero ahí precisamente, estando en Ámsterdam, que estuvimos casi un mes y estuvimos viviendo en una casa ocupa en el Van Hal, que era una sala de conciertos, donde precisamente el día que llegamos estaba tocando Scream, con Dave Grohl a la batería. Qué bueno. Y hicimos ahí, nos programaron un concierto para ayudarnos y nos hicieron un concierto con Fugazi, NoFX Kids y Subterranean Kids. Joder. Vamos, Ya. ahí fue donde conocí a Ian McKay, ¿no? Que después hemos desarrollado una gran amistad. Dentro de esos días que estuvimos en Ámsterdam, fue el primer concierto que organicé con ellos, que fue en un pub pequeño de reggae, pero bueno, vendimos las entradas, hicimos la promoción, hicimos lo que fue montar un concierto. Yo formé parte de eso, y ahí fue mi primer concierto que organicé. Salimos el 15 de septiembre, volvimos el 10 de diciembre. Joder. Y ahí pasó de todo ahí, bueno, ya te digo, da para un libro. Y a pesar de los pesares, vuelves con las ganas pero vuelvo yo y, bueno, me abrazo a los chicos. Oye, Fernando Pozas, que también tocaba en el Odi Social. Oye, encantado de haberos conocido y tal. No, tío, no nos puedes dejar. ¿Cómo que no nos puedes dejar? Yo ya he venido, he hecho una gira con vosotros y yo no contaba seguir para nada. Y ellos me dicen, no, hombre, ayúdanos, porque necesitamos a alguien que, pues como tú, que no, ha estado muy bien todo lo que ha pasado, que conduzca, que nos lleva un poco los números, que controle el dinero, que controle, como un manager, y te damos un porcentaje, lo dividiremos todo a 5 partes. Somos 4 subterráneas y tú 5 partes. Y yo dije, bueno, pues vale. Y a raíz de estar en Europa, tuve un par o 3 de contactos que hicieron, me llamaron más tarde y me dijeron, oye, tengo tal grupo que quiere tocar en Barcelona, ¿quieres montar el concierto? Y yo dije, pues vale, pues sí, te lo monto. Y empecé a hacer unos conciertos en la Sala Comuniqué de Barcelona, que era muy pequeñita, y de ahí ya pasamos al KGB, esto en el año 89, 90, y ahí empezamos a... ¿Y Cap como tal cuándo se funda? No, Cap se funda en el 89. Ah, vale. Porque entonces en el 89 lo que hacemos es decir, oye, vamos a hacer esto. Yo seguía trabajando en el bar y trabajaba de mensaca, luego trabajé de mensaca en Barcelona, pero tenía tiempo, ¿no? Y entonces me llamaban y me junté con Pep, el guitarrista de Subterranean, Serra, que era el batería de Calypso, y Mimo, el cantante de Subterranean, y yo hicimos la idea de montar una empresa una empresa, ¿no? Porque no era legal, pero montar una asociación como para hacer conciertos. Y entonces empezamos, hacimos 1 o 2, no había dinero, evidentemente, se perdía por todos lados y todos saltaron del carro. No, yo lo dejo, y bueno, continué yo. Qué bueno. Y a partir de ahí, bueno, compaginas un poco lo que era traer a bandas de fuera y también asumes el management de En ese momento asumo el management de Subterranean. Odi Social me lo pide porque Poza, que era el guitarrista del Odi Social, también estaba en Subterranean, y Calypso también, al principio, Doctor Calypso también me pide que les haga el management. Y el management de estos grupos dura pues como hasta el 92. Ajá. Un par de años o 3. Luego ahí ya lo dejé porque, diferencias con el grupo, y sobre todo con Subterranean. Hicimos una gira en octubre del 92 en España, de 2 semanas y media, 3, que hicimos 12 o 15 conciertos. Tocamos en todos lados, en Cádiz, en Galicia, en Asturias, y bueno, fue muy bien la gira. Al final volvimos y repartimos, pues creo que recordar que nos tocó 60.000 pesetas cada uno. Claro, en ese momento, en el 89 o en el 92 era un dinero. Claro. Y además estamos hablando de que eran en venues muy peculiares, muy pequeños, casas ocupadas en algún lado, precios populares, en Euskadi, imagínate todo, con los
90, el primero de los 90, todos los conciertos que hacía yo en Euskadi eran en gazteches o casas ocupadas. Claro. Cuando traía los primeros grupos extranjeros americanos íbamos a gazteches. Madrid era un agujero, no podíamos hacer conciertos en Madrid. Claro. En Revolver no querían ese tipo de música, por decir algo. En Malasaña, en Malasaña había un squad que se llamaba Minuesa. Sí. Les monto hablo con ellos para hacer el concierto de NoFX en el 91. Sabes que salió el SM Airlines. Sí. La portada del disco sale una chica vestida de SM de BDSM con un avión entre piernas, y las chicas de Minuesa vieron aquella portada y me dijeron que no, que el grupo no podía tocar allí, que eran unos sexistas y tal. Bueno, y luego ya sabes la deriva que ha tomado Mike con todo el tema del BDSM y todo esto, ¿no? Que es un fan y es un amante. Ahí ya se intuía que por ahí iban las cosas, aunque todavía no había, como aquel que dice, salido del armario, ¿no? Pero bueno, al principio era muy difícil y era Barcelona-Euskadi. Se añadió Madrid luego. Revolver empezó a ver que había negocio con este tipo de música. Al final el punk rock no le interesaba a mucha gente. ¿Y cuál es la primera gira internacional que organizas en España? El primer... ¿No te acuerdas? No me acuerdo exactamente cuál es la primera, pero el Love Lags, una banda rusa que se llama Pogo, vino, también tocó. Creo que el Verbal Abuse fue la primera que hice en el KGB, y creo que acabamos el concierto y gané 60.000 pesetas. Y ese día dije, hostia, me voy a dedicar a esto. Creo que puedo subsistir. Claro. Que bueno, vaya ingenuo era yo para pensar que... Porque la mayoría de los conciertos en KGB ni se ganaba. O sea, no decía que no a nadie. Me llamaba a alguien para hacer un concierto en Barcelona y decía que sí. Me llamaba a alguien para montarle una gira. Teníamos a Javi Destruye en San Sebastián, que tenía una discográfica, no sé si llegaste a conocerlo tú, y él un poco me buscaba los gazteches en Euskadi. Luego había una gente, Zambombo Records, en Zaragoza, que hacía algo en Zaragoza, y yo en Barcelona. Y bueno, pero digamos, la primera banda que gané algo de dinero y vi que podía hacer esto fue esta. Y luego... luego hice una gira de metal que me llamaron y que hice 4 o 5 conciertos y tuve que decidir si seguía trabajando de mensaca o lo dejaba y me dedicaba a esto, porque me tenía que ir de gira con el grupo. Claro. Y tomé la decisión de dejar mi trabajo de mensaca y dedicarme a esto. Y, bueno. y es cuando ya lo profesionalizas más, también casi en paralelo montas GMM, ¿no? Que es una empresa... GMM nace en el 2000. Vale. GMM nace mucho más tarde, en el 2000, y es como una editorial, y intento derivar lo poco que vaya a hacer de management y editorial a esta GMM. Vale. Y CapCap, digamos, CapCap es una marca. Había una empresa detrás que se llamaba Nemfen, que ya no existe. Vale. Entonces la marca continúa, y ahora operando como como Grandes Momentos, que es la empresa. La marca que uso es CapCap Producciones, ¿de acuerdo? Vale. Pero intenté separarlo. Era una empresa, hacía conciertos, y la otra era más editorial y management. Y discográfica. ¿Y a día de hoy sigues haciendo las dos patas? No, a día de hoy es en Grandes Momentos bajo la marca de CapCap, es la que hace los conciertos. ¿Sigues haciendo giras internacionales? Y sigues también con el management de bandas? No, management no, ahora no llevo ningún management. Tú sabes lo duro que es lo del management. Durísimo. Y más, entonces es una de las cosas que evito. Incluso al principio de hacer conciertos, al principio de los 90, evitaba las bandas nacionales. Es decir, solo quería trabajar con internacional. Porque las bandas nacionales... yo veía que era más problemático. Yo lo veía como más problemático, que no lo era a lo mejor, pero yo lo veía mucho más fácil con las internacionales. Venga, vienen, me llaman, monto la gira, se van... Claro, pero los nacionales al final es también casi 24/7, ¿no? O sea, si te llaman, si tienen un problema, si tienen... Si tienen Entonces, grandes giras, pues mira, en el 91 hice la primera de Fugazi, la primera de NoFX, por decir algo. Bueno, en el 90 hice la primera de Fugazi, en el 91 la primera de NoFX, en el 94 la primera de Green Day, en el 93 la primera de Offspring. Y bueno, tú sabes del mítico concierto en el Templo del Gato, NoFX, yo estuve Offspring, y había una tercera banda que no me preguntes cuál es porque no me acuerdo. Aquello fue una locura, no cabía la gente en la calle, pero es que
no nos quisieron dar fecha en Revolver. Ya. Es que en ese momento Revolver no quería hacer ese tipo de música. Claro. Ese era, que era la sala, digamos, por autonomasia. Claro, pero por eso que había otras salas que nunca se entendió cómo acabó en el Templo del Gato. Porque no había salas, claro. no las conocía, Ya. pero no querían decían, ¿qué quieren? No quiero punkis aquí. Ya. ¿Me entiendes? Sí. Yo no estuve en la movida madrileña. Entiendo que la movida madrileña tendría que tener sus grandes momentos y sus grandes caos y los personajes curiosos, tanto como podía tener el punk. Pero claro, con que ellos lo controlaban y venían de ahí, pues lo entendían. Pero con nosotros no. O sea, con el punk rock no querían. Bueno, y a día de hoy, ¿cómo definirías entonces la función de un promotor musical? ¿Cómo es la función ahora como lo que era antes? Me imagino que... ha cambiado mucho. Sí. Antes era artesanal. Mira, cuando yo empecé a hacer conciertos, a primeros de los 90 había 10 empresas en España que traían internacionales. Julio Martí en Valencia, estaba Pino en Barcelona, Guy, Roberto Grima... no sé, pocas más en Euskadi, pero... O sea, que trajeran grupos internacionales éramos muy pocos. Claro. Y todos teníamos nuestro nicho. Y era muy diferente. Yo tenía un estilo, el otro tenía otros estilos, el otro era más mainstream, Doctor Music se peleaba con este. Bueno, en fin, ya, ¿qué te voy a contar en eso? Pero a lo que querías decir a la pregunta, las cosas eran muy artesanas, eran muy familiares, los artistas dormían en mi casa muchas veces, Green Day o NoFX venían a comer a mi casa, ¿entiendes? O Descendants o Pennywise, todas estas bandas acababan pues... No había un rider, o sea, a primeros de los 90 yo no había visto un rider en mi vida. El artista me decía, dame cena y dormir. Pero nada más. Aparecieron los riders, donde pedían un poco de, pues, dame un poco de bebida, dame un poco de comida, dame de dormir, y esto es un poco el equipo de sonido que yo llevo. Yo lo enviaba a los gazteches de Euskadi o lo enviaba a las casas ocupadas de Euskadi y me decían, ¿pero qué me estás diciendo? Oye, aquí vienen, tocan y se van. Y van a tener unas pochas para cenar y van a dormir en el suelo de la casa ocupada. O sea, el rider no existía per se. Entonces llegó un momento que cuando das el cambio es cuando ya tengo que ir a buscar una sala y ocuparme yo de organizar el concierto en Euskadi, hacer uno o dos solo Bilbao. O sea, en Vitoria estaba... una sala, que ahora no recuerdo, que hice 2 conciertos de NoFX, tengo una mala memoria, hacíamos en el Alto de Itziar el Chicharro. Ya íbamos nosotros a promotores, ya era una cosa diferente. Entró Valencia un poco en la movida, con el Roxy, la sala Roxy, Madrid ya, Revolver, ya funcionaba, no había muchas salas, estaba Catedral, estaban un par de salas, pero que eran muy... Pero no había muchas salas tampoco en esa época en Madrid, no nos engañemos. Sí, alguna de estas de Heavy Argentina y Canciller abrieron. Pero claro, pero ahí también yo en Macumba hice NoFX, en la otra que hay encima de la estación que había encima de la estación de tren. Esa es Macumba. Esa es Macumba, sí, vale. Pues Aqualung también. Sí, Aqualung, vale. Pero eran salas, ¿tú recuerdas esas salas? Sí. Eran muy peligrosas. Sí. Y claro, y también el trato muchas veces era casi más directo con las bandas, ¿no? Es decir, o con managers muy tal, que de repente... todo se torna y empiezas a hablar con las agencias, ¿no? Que son los que las... Sí, empezamos a hablar mucho más con agencias inglesas, muchos artistas que venían con pequeñas agencias europeas dan el salto a Inglaterra. Bueno, el gran cambio en el punk rock es en el 94, cuando Green Day vende 5 millones del Dookie y Offspring vende... Con Lockout, claro. Ya ha cambiado. Ya se ha ido a Warner. Y ahí, o sea, la primera gira de Green Day... Hago el primer concierto en Oviedo, en el antiguo, 300 o 400 personas, y me aparece un tipo de Warner. Acababan de sacar el Dookie. Me aparece un tipo de Warner. Hola, soy Ferran de Warner. Hola, yo soy, mira, ¿qué vienes? No, porque me han dicho de Estados Unidos que tengo que venir, no sé qué es esto. Bueno, durante esa gira, que hicimos 5 conciertos, en el penúltimo en Valencia, el grupo recibe una llamada en la sala, van al teléfono y le dicen a Billy Joe en el teléfono desde América que acaba de vender el disco 500.000. Qué fuerte. Los chavales estaban flipando, no se lo creían.
Claro, el disco 500.000, Duki ha vendido creo que 20 millones de discos durante, Sí. y durante el año y pico ese llegó a vender 10, 12. Offspring con el Smash en el mismo momento. Ese es el momento en que el punk rock da un cambio absoluto. Que venimos del gran cambio de Nirvana también. Claro. Porque el cambio Nirvana lo hace un año o dos antes. Sí. Con ese magnífico disco. Sí. Y luego vienen estos dos, y a partir de aquí el punk rock cambia. Y luego está la zona oeste, costa oeste, Sí. ¿entiendes? California. Sí. Y luego está la costa este, que es otro mundo en el punk rock. Sí. Fugazi, Alice Donut, Sí. todas esas bandas de Discord. Era otro Eran mundo. dos mundos que no tenían nada que ver. Uno te decía dónde está el McDonald's y el otro te preguntaba dónde puedo comer vegano, vegetariano. O sea, ese ya es el ejemplo perfecto. Eran dos mundos totalmente. Uno hablaba de política y se interesaba por lo que pasaba en el mundo, y el otro le daba igual todo con que tuviera lo que tiene que tener encima de la mesa antes de tocar. Ya. O sea, era dos mundos completamente. Pero Y esa transformación también del negocio pasa eso, que empiezan a adquirir más rol importante las agencias. Las agencias compran ya las giras internacionales. no compran las No, giras. no. Las agencias de contratación inglesas lo que hacían era representar al artista, buscar a los promotores en los diferentes países y hacer de trader. Claro. Vendían. Ellos tenían los contactos con los managers les dan el artista para que lo representen sin contrato, y ellos se llevan una comisión de lo que venden. Eran comisionistas, ¿vale? Vale. Pero eso a todos los niveles, pues desde el nivel de Bob Dylan o de Neil Young a NoFX y Green Day. Hay artistas que no quieren pasar por ahí, muy raramente. Yeah. Al principio de todo, cuando Live Nation empieza a estar fuerte en Estados Unidos, hay muchos artistas que no quieren trabajar con Live Nation. Y cuando aparece Ticketmaster, al principio de todo, hay muchos artistas que no quieren vender con Ticketmaster por los ticketing fees. Green Day, Pearl Jam, toda esa gente hizo unos grandes peleas contra estas grandes corporaciones, pero han acabado sucumbiendo. El Jam ya hizo una gira alternativa sin Ticketmaster, que en ese momento poseía la mayoría de los recintos americanos, y se tuvo que comer un marrón de cojones intentando tocar en sitios que se lo pusieron imposible por no usar el Ticketmaster ni el ticketing fee. ¿Qué quiero decir con esto? Las grandes corporaciones entran y empiezan a apoderarse del mercado a finales de los 90, mediados finales. En los 2000 ya es una vorágine. Y a partir del 2010 para arriba hasta ahora, bueno, hasta los fondos de inversión que se dedicaban a las armas y a los grandes posesiones de pisos, ya están poniendo la pasta y comprando, pues, un fondo compra festivales, se hace grande, otro fondo más grande compra este fondo, y este fondo ya tiene armas, tiene conciertos, tiene festivales, tiene coches, tiene aviones. Ese es el problema. O sea, perdón, pero nos vamos al supermercado. Es decir, yo siempre lo he dicho, los promotores independientes somos muy pocos, ¿vale? Y cuando entiendo por independiente, el que ni depende del dinero público. ¿De acuerdo? Claro. Porque ser promotor en algún sitio cuando el dinero te lo da el ayuntamiento, bueno, pues es una suerte, pero no es, yo entiendo que no es así. Claro. Entonces, lo que quiero decir es que es complicado luchar contra esto. Entonces, yo me considero una boutique, Sí. ¿vale? Es decir, Live Nation es Capravo. AEG es Lidl. Grandes cadenas que lo ocupan todo, que lo compran todo, que aprietan al productor, al payés que le vende las manzanas y le paga el precio que él quiere, que marca las condiciones y tal, y que se llevan, claro, tienen el poder, se llevan el gran parte del producto. Y nosotros somos la tienda de barrio. Esa tienda de barrio que haciendo el símil, que todavía vende vinilos y que la gente todavía quiere ir a comprar el vinilo allí, y que tiene un producto de calidad, que tiene conocimiento de la música y que sabe cómo ofrecerla a la gente.
Sí, no, sé de lo que me hablas. Pero con las discográficas ha pasado exactamente lo mismo. Exacto. O sea, las grandes discográficas han ido comprando y se han ido conglomerando. Ya quedan 3. Sí. ¿Me entiendes? Quedan 3 y han ido comprando independientes. Electra era una independiente, Atlantic era una independiente. Todas estas, la Motown era independiente, pero se han acabado en grandes corporaciones. ¿Y qué quedan 3? ¿Qué pasa? Que luego dominan el mercado y hacen lo que quieren. Y ahora es lo que pasa con los artistas. Y yo lo que no entiendo es que un artista que tenga el poder de poder vender estadios necesite a esta gente. No la necesita para nada. Es más cómodo. Y luego todos los managements que hay, evidentemente les es más fácil negociar con un tipo para que le haga, lo que decías tú antes, los 60 conciertos de la gira vendidos, como Madonna puede hacer o el otro, o Shakira, se lo venden a Live Nation, oye, ya, pero... ¿vale la pena? Ya es una opción personal. ¿Y cómo se puede sobrevivir en este mundo desde esa perspectiva de boutique? Es decir, tú cuando empiezas tienes un criterio, que supongo, bueno, primero no tienes criterio, es decir, todo lo que te llega le dices que sí, luego me imagino que empiezas a elegir ya qué cosas hacer. ¿Y ahora qué criterio sigues para elegir con qué bandas trabajar? Vamos a ver, esta es otra. Yo trabajaba con muchísimas bandas. Nace el fenómeno festivales, que este es otro gran roto en el negocio. Sí. ¿Me entiendes? Porque aparte, no solo que nace el mundo de los festivales, donde ejercen presión para llevarse a los grupos y contratar directamente. Es decir, un artista que ha trabajado conmigo durante 15 años, de repente recibe una oferta el agente directamente del festival y el agente se la vende. Vale. Yo he hecho un trabajo de desarrollo de carrera, pues como he hecho con Green Day, o con NoFX, o con este, o con el otro, con Bad Religion, o con lo que sea. Los he ido llevando en los malos momentos, cuando no vendían tickets, en los buenos. Hemos estado ahí. ¿Qué pasa? Los agentes no quieren compartir con el local en España, en el país que sea, venden directamente. Muy bien. Pero es que el fenómeno segundo todavía es peor. Es decir, los grandes festivales empiezan a montar giras y a presionar a los agentes. Si quieres que te meta estos 3 mindundis que tienes, me tienes que dar la gira de este también. Pero ya no el festival, sino la gira quiero. ¿Me entiendes? Y aprovechan ese poder. Y los agentes, coño, para meterte a mindundi, pues tengo de tragar. Claro. Porque yo me he encontrado ya en ese cambio a finales de los 2009, 2008, 2012, 2010, agentes que me decían, Xavi, voy a hacer esta gira Hypes, la voy a hacer con Roberto Grima de Live Nation, porque él me va a hacer festivales luego. Claro. Pero no es verdad, al final le hacía uno, el Mad Cool, el Decode. El Decode. No le vendía ningún festival, pero ellos usaban esta, ¿no? Y ahora Hypes viene de gira, ya no lo hace conmigo, pero la carrera de Hypes la levanté yo aquí. Uh-huh. Evidentemente que yo no es porque yo sea muy bueno, es que la banda es muy buena, claro. Pero hay que hacer un trabajo antes y hay que hacer un buen trabajo. Y cuando viene una banda como Hypes y la primera vez que viene metes 150 tíos y la segunda 400 y la tercera 1500 y la cuarta ya metes 3000, es cuando empieza a ser rentable. Durante las 3 primeras giras no es rentable. Entonces, veniendo a la pregunta que me hacías, ¿qué hago ahora? Booking internacional para muchos festivales, pero ya no artistas solo que yo he trabajado, sino artistas que me pidan. Hace 2 años hice festivales para Kraftwerk en España. Yo no había trabajado nunca con Kraftwerk, pero el festival de aquí de Madrid, de Universal, Murcia y el otro, y Sitges, me lo pidieron y yo les hice la contratación. Esta es una, contrato, y la otra es los artistas que yo tengo, los ofrezco. Cuando el artista me dice, Xavi, míranos festivales, ¿vale? Y ese es un poco como lo vamos funcionando. Evidentemente, lo que no vamos a hacer es desarrollar bandas nuevas. Ahora cuando me envían una bandita que yo creo que pueda tener o no potencial, le digo a la gente de turno, oye, vale, yo te voy a hacer la gira, te la voy a hacer la segunda, pero cuando venga un festival, ¿vas a hacer el festival a través mío? Claro. Hombre, eso no puedo hacerlo, pues entonces búscate otro. Claro. Totalmente. Bueno, hablando de festivales, has fundado y colaborado en algunos. ¿Cuál fue tu experiencia, por ejemplo, con el Warped Tour en España? El Warped Tour no llegó a funcionar nunca en Europa.
Y la cuestión era muy sencilla. Porque en Estados Unidos fue... En Estados Unidos tuvo 15 años on fire. Yo estuve en innumerables ocasiones en diferentes shows del Warped Tour en América, en California, en Nueva York, etcétera, etcétera. Y eran brutales. El Warped Tour se hacía en América en junio-julio. Y pretendían hacer agosto en Europa. Los artistas que contrataban para el americano en junio-julio, algunos se comprometían para hacer Europa. Y entiendo que era una condición. Es decir, tienes que hacer Europa también. Sí. Pero cuando acababan el americano decían, oye, ya no voy. Entonces el problema con el Warped Tour muchas veces es que cada año anunciábamos un line-up y cuando llegaban 3 semanas, un mes antes, se caía pues Blink 182, se caía este otro. Yeah. ¿Por qué? Porque ya habían hecho lo que... Esa es la de... Sí, ya habían hecho América, que es lo que les interesaba. Claro. La experiencia fantástica. No había recintos, era muy complicado. Por ejemplo, en Barcelona tuve que hacerlo en el pabellón del Juventud de Badalona. Ya ni al aire libre. Encontrar un recinto en el 97, 98, 99, claro, que las autoridades te dejaran hacer al aire libre, era un milagro. Claro. Aquí tuvimos que hacer la cubierta. Sí. No la de Leganés, ¿eh? Vale, sí, aquel, sí. No sé, sí, no se hacen cosas, yo creo, pero... Aquel Marmotreto, porque aquello era terrible. Sí, terrible. Y en Euskadi, en Pamplona, tuvimos que hacer la Plaza de Toros. Y claro, había skate, teníamos que montar un suelo donde los patinadores, esa arena, donde los patinadores, pues, bueno, era muy complicado, complicado, pero fue una experiencia chulísima. Luego también has estado detrás del Volvopalooza, Desconstruction Tour. Bueno, ¿cómo se equilibra, tú crees, a la hora de afrontar eso, el perfil comercial con el compromiso artístico Mira, el último festival el primer festival que se montó en Barcelona de música alternativa lo hicimos nosotros. Sí. El Festival de Música Alternativa lo llamamos, en el 90 y en el 91, en el 91 y el 92. Y no le di continuidad. Y era un festival a base de clubs. El primer año solo fue Barcelona con 5 bandas y el segundo año hicimos Barcelona, Madrid y Euskadi, ¿vale? En el 92, el 93 creo que fue. Y ahí tuvimos, cada fin de semana teníamos una gira, ¿vale? Primer fin de semana, Barcelona, Madrid, Euskadi, segundo, y eso llamamos el segundo. No tuvimos continuidad. Pero ese es el tipo de festival que a mí me venía a la cabeza. Y el último que hice en Lérida, el Live Session Day, era exactamente eso. Era coger las 10, 12, 8, 7 salas donde se podían hacer conciertos en Lérida y durante 3 días tener grupos que puedan ir desde el garito de 100 personas hasta la más grande, que era de 1000, que era el Cotton Club en Lérida. O sea, y tuve bastantes artistas vuestros de Subterfuge en ese festival. Ese es el festival que yo creo en él. Claro. ¿Me entiendes? A mí estos festivales que me pones 3 días, 60 bandas, que por cierto, se está dando un cambio de tendencia en estos momentos. Los festivales, yo creo que es un tema que tiene su recorrido y han triunfado mucho, pero yo creo que se le ve el final. Es decir, no sé cómo, pero yo creo que es caduco, es un sistema caduco. Este año me han dicho por ahí varias voces que los festivales no están vendiendo, estos grandes festivales de 3 días y 70 bandas y con grandes cabezas. No, la gente está más por la experiencia, incluso te diré, de cogerse el tren, irse a Madrid a ver a CDC y pasarme un fin de semana y gastármelo ahí, que irme a un festival donde voy a ver a los 2 artistas que me gustan media hora. Siempre va a quedar, A ver, la tendencia no es general, O sea, la excepción confirma las reglas. Habrá grandes festivales que se mantendrán. Roskilde lleva 50 años. El otro, el inglés, ese también lleva 50 años. A ver, y son otras mentalidades. Salen a la montaña una vez al año los daneses. Aquí salimos cada día a la calle a tomar copas. Es diferente. Lo que quiero decir es que esto tiene fecha de caducidad. Es decir, yo creo que a la larga va a funcionar. Y segundo, van a quedar lo que van a quedar. Y segundo, yo no entiendo esa aglomeración de artistas, ¿vale? Esto Bueno, al final siempre es que estaba el complemento importante para mí, vital, de un festival musical, es el valor de la música, de los músicos, de descubrir cosas nuevas. Pero claro, cuando esto se ha transformado en lo que es una experiencia de marcas, ¿no? Al final es que entras ahí en ese rollo. Pero es que además los músicos ya te lo dicen, no disfrutan en un festival.
a los músicos desde el medio para abajo, ¿qué te voy a contar? Tú tienes un montón de artistas que tocan del medio para abajo, los tratan como los tratan. Es relleno, no hay ningún respeto por el artista. Y en cambio, con el cabeza de cartel, pues hay un libro muy interesante sobre los festivales de Nando Cruz. De Nando Cruz, que por cierto, no lo tengo todavía, me han hablado muy bien de él y me lo quiero... Algún día me lo tengo que leer. Sí, aparte es muy... Yo me lo he leído, está genial, y aparte es muy visionario con lo que está pasando, ¿no? Porque al final ahora todo el mundo se lleva las manos a la cabeza. Hablabas antes de lo de las armas y tal. Claro, todos estos días está el tema del el fondo que compra el fondo de festivales. Claro. Sí, bueno, a ver, es... Ya. Bueno, has vivido la transformación de la industria en directo, ¿no? También desde la era analógica a la digital. ¿Cómo ha cambiado la logística? Bueno, ya nos has hablado antes de los riders y tal, pero ¿qué de repente ahora, qué de sofisticado es las propuestas a nivel tecnológico que te pide un grupo para venir a tocar y hacer una gira? Bueno, ahora las exigencias son máximas. Los riders son de tropecientas páginas, y más en artistas un poco grandes. Has de pensar que antes un contrato era 1,5 páginas y ahora pueden ser 60. Yo tengo una copia del contrato de los Beatles que tocaron en la Plaza de Toros de Madrid del año 65, 66, 1,5 páginas. Qué fuerte. Una página y media. O sea, esto es como la sociedad actual. Antes las cosas se hacían por lógica. Ahora todo está regulado. Claro. Todo. Que si pones un ladrillo en tu casa o recoges una pera o tienes un par de corderos en casa. Claro. Todo está regulado. Claro. Pues esa es la cuestión. Ahora que los riders siguen esa tónica. Y que tienes que revisar esos contratos ya y entrando en detalle porque te falta la clavija tal y es motivo de evidentemente todo el mundo quiere hacer los conciertos, pero claro, está lleno de trampas, ¿no? Totalmente. Y vale, todo eso ha transformado. Hemos hablado de esa relación también con los agentes, con las bandas, que al final se van supeditados a su crecimiento, pues muchas veces que aparezcan y al final cambian de criterio y tal. ¿Y el público? ¿Cómo ha cambiado el público? Ha cambiado una pasada. Yo creo que ahora hay muchísimo más público que había en los 90. Yo siempre decía, en los 90 en Barcelona teníamos una masa crítica de conciertos de 100.000 personas, por decir un número, una cifra. Y esos eran los que se tenían que repartir en todos los conciertos. Ahora no. Ahora, si una cosa ha hecho buena Internet, digamos, y todas estas plataformas y redes sociales y las aplicaciones y todo, es que hay mucho. O sea, yo flipo con el tema con perdón de todos los artistas estos, reggaetón, latino, todo esto. Me parece algo espectacular que esa señora venda 4 Bernabéus. Karol G era, ¿cómo se llama esa? Me parece alucinante. O que Bad Bunny venda 12 estadios. Ese público, ¿de dónde sale? Es decir, eso es positivo para la industria, evidentemente. Claro. No lo voy a criticar, ni mucho menos. Cuanto más gente vaya a los conciertos, mejor. Pero eso no existía en los 90, ni en los 2000, ni en los 2010. Eso ha aparecido ahora. La tendencia fue mucho festival en los 10. Y ahora parece, lo que te decía, parece más que la gente está por irse el fin de semana a Madrid a ver a Karol G, que no irse a ver a ver 60 grupos el que sea. De Cholón, ¿no? Totalmente. Bueno, y yendo a eso, hablabas eso, ¿no? De la importancia de la promoción de las redes sociales. Eso es otra cosa, también ha cambiado, ¿no? Has pasado del flyer y del cartel pegado en el comuniqué a la importancia ahora que tiene las redes sociales, ¿no? Sí. Hombre, ahora llega mucho más las noticias a la gente. Ahora la gente está más bien informada, entiendo. Cuidado, que el otro día hablaba también con una chica que trabaja mucho en prensa de muchos promotores y conciertos y me estuvo diciendo que no se venden tickets en los conciertos, ¿eh? O sea que también hay como si se estuviera adelantando una crisis de lo que va a pasar. O sea que el concierto de capacidad 1.500, 2.000, 500, 400, no están vendiendo entradas los artistas, ¿eh?
Hay que ir con cuidado, ¿eh? No solo todo lo que reluce. Los 12 bombanis, esos, son muy llamativos, pero hay mucha gente que no está vendiendo tickets y el otro día incluso hablando con Pascual Egea, el presidente de la APM, de la Asociación de Promotores, me comentaba que este año mucha gente está sufriendo para vender los entradas, porque le llegan inputs de todos los asociados y que se está sufriendo mucho para vender, ¿eh? A ver, todos son picos. Sí, está claro. Ahora salimos de la pandemia y parecía que el que no iba a tomarse una cerveza en un concierto no existía. Pero claro, todo va a tener... Es una sierra, como todo en la vida, ¿no? Como los estilos de música. Ahora el punk rock sube, ahora el punk rock baja. Yo he hecho Bad Religion con 3.000, 4.000 personas en Anoeta y al cabo de 4 o 5 años lo hice con 1.200 en Barcelona en el Celeste. Me explico, y luego vuelve a subir. A ver, todo es cíclico, ¿no? Pero, y bueno, tú lo sabrás también como discográfica por estilos. Hay estilos que en un día te venden muy bien y artistas, y de repente otros que se bajan y suben otros, o baja todo en general un poco. Eso, imagino que llevaréis vuestras estadísticas y lo tendréis controladísimo. Y bueno, has reafirmado antes tu condición un poco de outsider, de vivir en paralelo, pero ¿cómo valoras el papel de las instituciones en el desarrollo de la música en vivo en España? Soy outsider, pero he colaborado con todo el mundo. He trabajado con Live Nation, he trabajado con Doctor Music, he trabajado con Planet Events, con el grupo Prisa. He colaborado con muchísima gente, siempre manteniendo mi independencia. He trabajado con muchos promotores que todavía son independientes, algunos que ya no lo son, he vendido a festivales que no lo son, etcétera, etcétera. Y con respecto a las instituciones, hostia, ese es un tema muy, muy delicado, ¿no? Yo creo que solo le he vendido un artista al Grec de Barcelona en mi vida. No he tenido dinero institucional para hacer, creo que en 37 años igual he tenido 10.000 euros de una institución para hacer el Festival de Lleida que me dio el ayuntamiento. Es pervertido, el dinero institucional es pervertido, es muy peligroso. Es muy peligroso, primero porque pierdes independencia. Y bueno, las marcas también, al final. Si una marca le vas a poner, yo qué sé, por decir algo, un grupo que se cague, que ha pasado en Cataluña. O sea, hay un grupo, els Pets, que tienen una canción contra la Caixa. La Caixa patrocina un festival, el festival contrata al grupo y el festival le pone por contrato que no puede cantar esa canción. Y va al grupo y la canta. Con 2 cojones. Eso es lo que mola. ¿Me entiendes? O sea, eso también. Entonces, las instituciones. Yo te voy a hacer una pregunta a ti, aunque eres el entrevistador. ¿Cuántos promotores habría en España si no hubiera dinero institucional para sus shows? Muy pocos. Sí, sí. Como dijo el alemán, no hace falta decir nada más. Bueno, has trabajado con cientos de artistas. ¿Con cuáles has tenido una conexión más especial? ¿A quién recuerdas de decir, joder, pues a esto los vi crecer, hemos continuado Tengo juntos? Amigos, he hecho amigos. Has hecho amigos. He hecho amigos de sangre. Sí. Ian Mackay es un amigo de sangre. Tom Waits es un amigo de sangre. Son gente con la que trascende el negocio. Nos vemos, nos invitamos para celebraciones, cuando evidentemente la distancia es grande y cuando podemos nos vemos. Tengo managers que son auténticos amigos también. Bueno, como todo en la vida, ¿no? Al final, después de tantos años y una relación, pues los hay que también los hay que los ves el primer día y dices, voy a trabajar con este tío 15 años, pero a la mínima me va a meter una puñalada que me va a dejar seco cuando no le interese, porque aparte ya lo vas viendo, durante esos 15 años todo su alrededor va cayendo como moscas. Y dices, bueno, yo soy uno más, en cuanto a este lo he dejado de necesitar y a ese también, en cuanto a mí me deje de necesitar por la razón que sea, adiós. Hay de todo, es como la vida, pero he hecho muy, muy buenos amigos. Brendan Canty, el batería de Fugazi, gente... Y de todas esas giras que has hecho, ¿cuál, si te dijese, cuál recuerdas especialmente emotiva y especial? Muchas han sido muy emotivas, muchas han sido
muy, muy gratificantes, incluso perdiendo dinero, ¿eh? No, Sí. ya te digo, yo al principio hacía giras y me decía, oye, que viene fulanito, vale, ¿cuánto necesita? Es, yo qué sé, 1.000 marcos, que en aquel momento eran 60.000 pesetas. Vale, ningún problema. Venían, hacían, oye, pues toma, he metido 150, toma los 1.000 marcos. Pero luego, si yo tenía 1.000 marcos pactados como me pasó con Chingo de Lunch en Barcelona, no eran 1.000 marcos, No, pero ya, 1.500, lo que fuera. Gané un montón de dinero y el grupo vino a pedirme más dinero y dije, no, chico, aquí hay un acuerdo. El acuerdo es, yo te pago 1.500. Si hay 10 personas, yo te pago 1.500. He metido 500 o 600 y he ganado yo 3.000 marcos y tú 1.500, pues mira, chico, es lo que hay. Haberme hecho otro trato, pero cambiar el trato ahora. Yo nunca en la vida te pediría, oye, hazme una rebaja al caché. Ya. Nunca en la vida. Porque no lo he hecho nunca, pedir una rebaja en el caché. Cuando se ha perdido, lo he asumido y punto. Y esa gira para olvidar, por circunstancias. RKL. Sí. Sí. Les vi el otro día, por cierto. ¿Dónde? Aquí en Nazca. ¿Dónde tocaron? En Nazca, en la sala Nazca. Sí. No conozco esta sala. ¿Dónde está esto? Pues por Chamartín, más o menos. O por Orense. ¿Cuánta gente había? 300. Bueno, fue la peor cosa que he visto en mi vida. O sea, me llegaron con el autobús. La primera que hice, y ya le dije que no iba a trabajar más con ellos, se lo dije al alemán que me los enviaba. Venía el cantante, Yonki Perdido, con la mujer, Yonki Perdido y con los niños. Joder. El conductor del autobús tenía que llevarse a los niños a comer. Iba colgado todo el día. Un desastre. O sea, si hay algo... A mí me han venido artistas, me han dicho, oye, Xavi, que querríamos un poco de esto. Digo, no tengo. ¿Cómo que no? Pero si es para mí, digo, no tengo ni te voy a conseguir. ¿Eh? Cada uno en su casa hace lo que quiere. Claro. Pero aquí no. Aquí, en mi casa, mi concierto, tu concierto, pero que yo organizo. Si quieres algo, búscate la vida. Coño, pues ya me busqué. Vale. O sea, la cosa más patética que vi en mi vida fue eso. Ese autobús era un vertedero. Un vertedero, con críos. O sea, se vinieron con los críos. Y la gira un desastre también. La gira un desastre. Pero la gira ya... seguramente no perdí dinero, no se perdió dinero en esa gira y ellos ganaron el dinero Pero ¿sabes lo malo que es darle a un tío... Le estás dando a un tío, yo qué sé, $3.000 que sabes que mañana ya no los tiene? ¿Se los ha metido todos? Sí. No, yo lo siento, pero soy cada uno en su casa, Sí. cada uno en su casa baja las escaleras como quiere. Claro, totalmente. ¿Vale? Si quieres bajarlas de cabeza, de culo o andando, puedes bajarlas como quieras. ¿Y te queda algún sueño por cumplir? ¿Alguna gira o alguna? ¿Te gustaría trabajar con alguien que todavía Me no hubiera hayas gustado hecho? hacer Stevie Wonder. Bueno, está todavía ahí. Sí, pero es muy complicado, muy complicado, sí. Supongo que siempre te queda alguna idea. Me gustaría volver a hacer Fugazi, pero no va a pasar. No gira, ¿no? No hace... A ver, ellos nunca se han separado. Yo sé, porque lo demás lo he visto, que siguen ensayando de vez en cuando. Qué guay. Lo que pasa que Ian MacKaye es un tío es descendiente escocés, es muy cuadrado. Qué pena. Lo tiene claro. Bueno, Xavi, estamos llegando al final. Siempre termino con una pregunta recurrente, que es eso, pues por un lado, de quién has aprendido, por otro lado, eso, pues a quién, si puedes aprovechar este momento como decir, pues mira, gracias al influjo de tal, estoy aquí, o he hecho mi carrera, He aprendido mucho con músicos, ¿vale? Sobre todo al principio. Y vuelvo al mismo. Ian MacKaye me enseñó muchísimo. Yo estuve en su casa 15 días, 10 días, viendo cómo hacía el negocio, cómo lo manejaba, mis conversaciones, llamadas para consultarle temas, ¿tú qué harías? ¿O qué te parece esto? Y luego hay otro personaje que sí que es promotor, pero no. Él es la mano que mece la cuna en Gamerco, en su momento, Paco Martínez. Ajá. De ese hombre he aprendido muchísimo, muchísimo. Y no era el promotor era Guy, el promotor eran... Pero él también ha hecho de promotor, ¿vale? Ajá. Él empezó en producción, de producción pasó a administración y ahí se quedó. Y ahora, para mí es el tío que más sabe de este negocio. Qué bueno. ¿De acuerdo? Y de él he aprendido muchísimo, pero ya...
con los artistas he aprendido, digamos, la parte de trato con y con él, la parte del business, de cómo manejar, con mis diferencias, ¿eh? Claro. Cada uno tiene... Yo escucho, aprendo y aplico, y he aplicado mi propia versión. Qué bueno. Pues nada, Xavi, muchísimas gracias. Es un auténtico placer contar con tu testimonio. No me has defraudado para nada. Sabía que ibas a venir de manera honesta y sincera, así que nada, de verdad, un auténtico placer. Hombre, muchas gracias a vosotros y que continuéis con esto. Me parece fantástico lo que haces. Gracias. Pues nada, despedimos esta nueva entrega y vibrante de Simpatía por la Industria Musical, emitiendo desde el estudio Alfonso Santisteban de la calle Almirante, con Laura Rodríguez a los mandos técnicos, y nos vamos con Feel the Speed de Wipeout Skaters. Adiós.